Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Para esto nos acompaña Andrés Suárez Jaramillo, periodista de nuestra redacción, con quien hoy vamos a abordar la historia de los acuerdos de paz en Colombia y el camino por el que se puso fin a más de 50 años de conflicto armado entre la exguerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Andrés, bienvenido y cuéntenos desde cuándo se empezó a hablar de paz en Colombia. Liliana, desde 1982 Colombia buscaba la paz con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de 18 años de haberse constituido como una guerrilla que para la década de los 80 ya operaba con 30 frentes repartidos en todo el país. El presidente de la época era Belisario Betancur y bajo su mandato se suscribieron los acuerdos de la Uribe en el emblemático campamento de Casaverde, hogar de la cúpula de las FARC en los llanos orientales colombianos. Este fue un pacto que por primera vez declaraba el cese del fuego entre la guerrilla y el ejército colombiano. La idea era que las FARC pudieran reincorporarse a la vida civil y por tanto se creó un partido político que se llamó la UP o Unión Patriótica. Pero luego, cuando se crearon las autodefensas, grupos de derecha financiados por narcotraficantes, terratenientes y militares, comenzó el episodio de exterminio de guerrilleros, de manera que se rompieron los acuerdos, los guerrilleros volvieron a la selva y el ejército terminó por invadir y destruir el mítico campamento de Casaverde. Andrés, pero esto fue en los años 80. Cuéntenos qué pasó en los 90 porque también se creó todo un andamiaje tratando de firmar la paz. Los 90 fue la década más sanguinaria y cruenta del conflicto armado colombiano, pero se habló de paz dos veces. En 1991, delegados del gobierno de César Gaviria se sentaron a dialogar de paz con tres guerrillas colombianas, las FARC, el ELN y el EPL. Las conversaciones comenzaron en Caracas, pero tras la inestabilidad política que vivía Venezuela por la crisis del petróleo, los diálogos se trasladaron a México, en Tlaxcala, pero finalmente no hubo acuerdo y el esfuerzo de paz se disolvió. Luego, en 1998, el presidente Andrés Pastrana abrió las puertas a un nuevo proceso de paz en una región conocida como el Caguán, del tamaño de Suiza, que el gobierno desmilitarizó. Este fue un proceso de 4 años considerado un fiasco porque ambas partes, más que avanzar hacia la paz, se prepararon cada una para continuar la guerra. Andrés, entonces, si todos esos intentos fracasaron, ¿cómo se llega a que en 2012 los acuerdos de La Habana vieran la luz? Básicamente porque los anteriores acuerdos de paz se dieron en circunstancias en las cuales las FARC estaban en un clímax de esplendor militar. En cambio, para el 2012, las FARC estaban golpeadas y varios de sus líderes habían muerto en bombardeos luego de una ofensiva militar durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, apoyados por la inteligencia de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. De manera que, aunque ellas lo niegan, las FARC accedieron a hablar de paz una vez más, esta vez con el gobierno de Juan Manuel Santos, en condiciones que antes no aceptaban, por fuera de Colombia y sin zona desmilitarizada. ¿Se refiere usted entonces a los acuerdos de La Habana y de Oslo? Exactamente, se cumplían 30 años desde la primera vez que se hablaba de paz con las FARC y muchos de los puntos de los diálogos de los 80s y los 90s se retomaron sobre la mesa. Los temas agrarios, el tema de participación en política con el cual las FARC pasaron a ser el partido político FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y que les dio 10 curules aseguradas en el Congreso. Pero esta vez hubo otros puntos clave como la dejación de las armas, la reparación y el reconocimiento de las víctimas del conflicto y un sistema de justicia transicional originalmente pactado para juzgar a todos los que participaron en el conflicto. Andrés, y desde 2012, ¿cuánto duraron estas negociaciones? Hasta el 2016. El grupo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de las FARC llegaron a un acuerdo final que debía ser suscrito y avalado por un referendo. Los colombianos debían votar por el sí o por el no para avalar o no los acuerdos de paz con las FARC. El resultado marcó una evidente polarización del pueblo colombiano. Con el 50,21%, el no le ganó al sí con el 49,79%. El resultado forzó al gobierno de Santos y a la cúpula de las FARC a reformular los acuerdos y un mes después, en el Teatro Colón de Bogotá, se dio paso a la firma histórica de los acuerdos de paz.
Lo que vino después fue un proceso de observación de las Naciones Unidas para el desarme de los exguerrilleros y su reincorporación en varias zonas de Colombia. Sin embargo, el país sigue dividido en torno al acuerdo y las elecciones presidenciales que se avecinan se han polarizado en parte por lo mismo. El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha prometido modificaciones importantes que podrían poner en riesgo lo alcanzado. Su contrincante, Gustavo Petro, de izquierda, respalda los acuerdos de paz. Colombia, en resumen, está ante una decisión crucial. Tendrá lugar el próximo 17 de junio, entonces, en una segunda vuelta presidencial. Andrés, pues gracias por esta crónica histórica muy interesante sobre los acuerdos de paz en Colombia. Gracias, Liliana. Ustedes pueden ampliar la información en nuestra página web france24.com y también continuar con más información de América Latina y el mundo aquí en France 24.